Todos creemos que cuando dormimos, el mundo se detiene. Pero, ¿y si no estás solo? Bienvenidos a Cuentos de Otro Mundo, donde cada historia te llevará más allá de lo imaginable. La vida de Mateo siempre había sido simple, predecible incluso. Vivía en un pequeño departamento en el tercer piso de un edificio viejo, uno de esos lugares que olían a humedad y café recalentado. Trabajaba como editor de videos para una empresa local, pasando largas horas frente a su computadora mientras el mundo afuera seguía su curso. No era exactamente la vida que había soñado de niño, pero tampoco estaba tan mal. O al menos eso intentaba convencerse cada noche antes de apagar la luz. Pero todo cambió una madrugada. Esa noche, Mateo se acostó como siempre, cansado después de un día interminable. Apagó la lámpara junto a su cama y cerró los ojos, esperando que el sueño lo alcanzara rápido. Sin embargo, algo lo despertó unas horas después. No fue un ruido ni una pesadilla, sino una sensación extraña, como si alguien lo estuviera observando. Abrió los ojos lentamente, tratando de adaptarse a la oscuridad de su habitación. Al principio, no vio nada fuera de lo común. Solo las sombras familiares que proyectaban los muebles bajo la tenue luz de la luna. Pero entonces, algo llamó su atención. En la esquina más alejada de la habitación, justo donde la pared se encontraba con el techo, había una figura alta y delgada. Mateo parpadeó varias veces, pensando que tal vez era un truco de su mente. Pero no. La figura seguía ahí, inmóvil, envuelta en una especie de aura que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Y lo más perturbador de todo, tenía alas. Alas negras, enormes, que parecían hechas de sombras vivientes. Mateo sintió como su corazón comenzaba a latir desbocado. Intentó moverse, gritar, hacer algo, pero su cuerpo no respondía. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera clavado a la cama. La figura dio un paso hacia él, y sus alas se desplegaron lentamente, llenando casi toda la habitación. A pesar del miedo que lo invadía, Mateo no podía apartar la mirada de aquellos ojos. Eran de un color gris plateado, fríos pero no amenazantes. Más bien parecían tristes. ¿Quién eres?, logró articular finalmente, aunque su voz apenas fue un susurro. La figura inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera evaluando si debía responder o no. Luego habló, y su voz era profunda, casi musical, pero con un eco que resonaba en lo más profundo del alma de Mateo. «Soy Garel», dijo simplemente. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Mateo, aunque una parte de él ya sospechaba la respuesta. Había algo en la presencia de Garel que no dejaba lugar a dudas sobre quién o qué era. Era un ángel, pero no uno de esos que aparecen en los cuadros religiosos con túnicas blancas y expresiones serenas. Este era diferente, oscuro, inquietante, real. «No he venido por ti esta noche», respondió Garel, su tono calmado pero firme. «Solo estoy aquí para observar». «¿Observar qué?», insistió Mateo, aunque una parte de él no estaba segura de querer saber la respuesta. Garel no contestó de inmediato. En cambio, extendió una de sus manos enguantadas hacia la ventana, señalando hacia el exterior. Mateo siguió su gesto con la mirada. Desde su posición en la cama, podía ver las luces de la ciudad a lo lejos, pequeñas y parpadeantes como luciérnagas atrapadas en un frasco. «Todos duermen», dijo Garel finalmente. «Es en este momento, cuando el mundo guarda silencio, que decido quién debe partir». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Partir? ¿Te refieres a morir?». Garel asintió lentamente. «Así es. Mi deber es guiar a las almas que han llegado al final de su camino. Pero no temas, Mateo. Tu tiempo aún no ha llegado». Escuchar su nombre en boca de esa criatura hizo que el miedo se transformara en algo más profundo, más visceral. «¿Cómo sabes mi nombre? ¿Por qué estás aquí si no has venido por mí?». «Porque hay algo especial en ti», respondió Garel, su mirada fija en Mateo como si pudiera ver más allá de su piel, de su carne, de su alma misma. «Algo que aún no comprendes. Pero lo harás. Pronto». Antes de que Mateo pudiera formular otra pregunta, Garel dio un paso atrás, sus alas negras envolviéndolo como un manto. Y entonces, tan rápido como había aparecido, desapareció. La habitación volvió a quedar en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Pero Mateo sabía que no había sido un sueño. Podía sentirlo en cada fibra de su ser. Las siguientes noches fueron un infierno.
Mateo no podía dormir sin temor a que Garel regresara. Pero lo que más lo atormentaba no era el miedo a la muerte, sino la incertidumbre. ¿Qué había querido decir Garel con que había algo especial en él? ¿Y por qué lo había elegido para observarlo? Una tarde, mientras caminaba por el parque cercano a su casa, Mateo se encontró con Lucía. Era una amiga de la infancia con la que había perdido contacto hacía años, pero al verla de nuevo, algo en su interior se agitó. Lucía siempre había tenido esa cualidad de hacer que las personas se sintieran escuchadas, comprendidas. Tal vez por eso, cuando ella lo saludó con una sonrisa cálida, Mateo sintió que podía confiar en ella. «Te ves cansado», comentó Lucía mientras caminaban juntos por el sendero del parque. «¿Todo bien?». Mateo dudó por un momento. No estaba seguro de si debía contarle sobre Garel, sobre lo que había visto. Pero algo en la mirada de Lucía lo animó a hablar. Así que, poco a poco, le contó todo. Sobre la figura en su habitación, las palabras de Garel, el miedo que lo consumía desde aquella noche. Lucía lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Mateo terminó, ella se detuvo y lo miró directamente a los ojos. «Tal vez esto suene loco», dijo, «pero creo que deberías buscar respuestas. Si ese ángel apareció frente a ti, debe haber una razón. Tal vez no solo esté aquí para llevarse almas, sino también para enseñarte algo». Las palabras de Lucía quedaron dando vueltas en la mente de Mateo durante días. ¿Podría ser verdad? ¿Era posible que Garel tuviera otro propósito además de ser el mensajero de la muerte? Determinado a descubrirlo, Mateo comenzó a investigar. Leyó libros sobre mitología, religión, incluso leyendas urbanas. Pero nada parecía encajar completamente. Hasta que una noche, mientras revisaba un viejo manuscrito que había encontrado en una librería de segunda mano, algo llamó su atención. En una de las páginas, había una ilustración que lo dejó helado. Era un ángel con alas negras, idéntico a Garel. Debajo de la imagen, una frase escrita en latín: «El portador de la balanza no decide quién vive o muere, sino quien merece ser recordado». Mateo sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso Garel no era solo un recolector de almas, sino también un guardián de los recuerdos? Y si era así, ¿qué papel jugaba él en todo esto? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, Mateo no podía imaginar que pronto se encontraría cara a cara con Garel nuevamente. Y esta vez, no sería solo un observador pasivo. Pasaron varios días desde aquella noche en la que Mateo descubrió el manuscrito. Las palabras escritas en latín seguían resonando en su mente. El portador de la balanza no decide quién vive o muere, sino quien merece ser recordado. Esa frase lo había obsesionado. ¿Qué significaba exactamente? ¿Por qué Garel aparecía solo ante ciertas personas? Y lo más importante, ¿qué tenía que ver él con todo esto? Mateo intentó seguir con su vida cotidiana, pero era imposible ignorar el peso de lo que había vivido. Cada vez que cerraba los ojos, veía las alas negras de Garel desplegándose en su habitación. Cada vez que caminaba por la ciudad, sentía como si estuviera siendo observado, aunque sabía que probablemente era solo su imaginación jugándole una mala pasada. Pero entonces, una noche, ocurrió algo que lo dejó sin aliento. Estaba caminando de regreso a casa después de haber cenado con Lucía. Habían pasado horas hablando sobre el extraño episodio de Mateo, tratando de encontrarle sentido. Lucía le había sugerido que tal vez Garel no era solo un ángel de la muerte, sino una especie de guía espiritual que estaba allí para enseñarle algo importante. Aunque Mateo quería creerlo, una parte de él seguía sintiendo miedo. ¿Y si Garel regresaba para llevarse su alma? ¿Y si todo esto era solo el preludio de su propio final? Mientras cruzaba un puente sobre un río oscuro, Mateo escuchó un sonido detrás de él. Era un crujido suave, casi imperceptible, pero lo suficiente para hacer que se detuviera. Se giró lentamente, esperando ver a alguien, o algo, en la penumbra. Al principio, no vio nada. Solo el reflejo de la luna en el agua y las luces distantes de la ciudad. Pero entonces, lo vio. Garel estaba allí, parado en medio del puente, sus alas negras extendidas ligeramente como si estuvieran listas para envolverlo todo. Esta vez, no parecía tan distante ni etéreo. Más bien, irradiaba una presencia tangible, como si pudiera tocarla con las manos. Mateo sintió como su corazón comenzaba a latir desbocado nuevamente, pero esta vez hizo un esfuerzo por mantener la calma. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Mateo, su voz temblorosa pero decidida.
Garel no respondió de inmediato. En cambio, dio un paso hacia él, sus ojos plateados fijos en los suyos. «Te he estado observando», dijo finalmente. «Has estado buscando respuestas, pero no en el lugar correcto». «¿Qué significa eso?», preguntó Mateo, confundido. «El conocimiento que buscas no está en los libros ni en las leyendas humanas», respondió Garel. «Está dentro de ti». Mateo frunció el ceño. «¿Dentro de mí? No entiendo». Garel extendió una mano hacia él, pero no para tocarlo. En cambio, señaló hacia el río. Mateo siguió su gesto y miró hacia abajo. Lo que vio lo dejó sin aliento. En lugar de su propio reflejo en el agua, vio imágenes que parecían proyectadas desde otro mundo. Vio rostros de personas desconocidas, algunas riendo, otras llorando, otras simplemente mirando al vacío. Luego, las imágenes cambiaron. Vio a su madre, quien había fallecido cuando él era niño. La vio sonriendo, rodeada de luz, como si estuviera en paz. Pero entonces, la imagen se desvaneció, y en su lugar apareció otra persona, un hombre joven que parecía vagamente familiar. «¿Quién es ese?», preguntó Mateo, señalando al hombre en el agua. «Es alguien cuya historia aún no ha sido contada», respondió Garel. «Alguien que necesita ser recordado». Mateo sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué me estás mostrando esto?». «Porque eres tú quien debe contar su historia», dijo Garel, su tono firme pero lleno de una tristeza profunda. «Tu misión no es evitar la muerte, Mateo. Es asegurarte de que quienes parten no sean olvidados». Las palabras de Garel resonaron en la mente de Mateo como un eco interminable. De repente, todo comenzó a tener sentido. El manuscrito, las apariciones nocturnas, las visiones en el agua. Todo apuntaba a una verdad ineludible. Garel no era solo un ángel de la muerte, sino también un guardián de los recuerdos. Y ahora, por alguna razón, había elegido a Mateo para ayudarlo en su tarea. «¿Por qué yo?», preguntó Mateo, su voz apenas un susurro. «No soy nadie especial». Garel lo miró fijamente, como si pudiera ver más allá de sus palabras. «Todos tienen un propósito, Mateo. Incluso aquellos que no lo ven claramente. Tú tienes el don de ver lo que otros ignoran, de conectar con las historias que el mundo ha olvidado». Antes de que Mateo pudiera responder, Garel dio un paso atrás y desapareció en la oscuridad, dejando solo el eco de sus palabras. Mateo se quedó allí, paralizado, mirando el agua del río mientras las imágenes continuaban fluyendo. Finalmente, una de ellas se detuvo. Era el rostro del hombre joven que había visto antes. Esta vez, Mateo sintió una conexión extraña con él, como si lo conociera de algún lugar. Cuando llegó a casa, no pudo dormir. En cambio, se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar. Buscó en viejas noticias, archivos históricos, cualquier cosa que pudiera ayudarlo a identificar al hombre del río. Después de horas de búsqueda, finalmente encontró algo. Era un artículo de hace varios años sobre un joven músico que había muerto en un accidente automovilístico. Su nombre era Diego, y aunque había sido talentoso, su historia nunca había recibido mucha atención. Había desaparecido del recuerdo colectivo tan rápido como había llegado. Mateo sintió una punzada en el pecho. Tal vez esa era su primera misión, devolverle la voz a Diego, asegurarse de que su historia no quedara en el olvido. Pero ¿cómo iba a hacerlo? Él no era periodista ni escritor. Solo era un editor de videos. Sin embargo, algo en su interior le decía que podía lograrlo. Tal vez, pensó, podía crear algo visual, algo que atrajera la atención de las personas y les hiciera recordar. Con determinación renovada, Mateo comenzó a trabajar. Pasó días editando un video corto sobre la vida de Diego, usando fotos y fragmentos de entrevistas que encontró en línea. Añadió música, una melodía suave pero emotiva que parecía capturar la esencia de quien había sido Diego. Cuando terminó, subió el video a YouTube con un título simple pero poderoso: Diego, la historia de un músico olvidado. El video no tardó en ganar tracción. Las personas comenzaron a compartirlo, a comentar sobre lo conmovedor que era. Algunos incluso escribieron sobre cómo el video los había inspirado a buscar sus propios recuerdos perdidos. Mateo no podía creerlo. Había hecho algo que realmente importaba. Pero justo cuando pensaba que todo estaba saliendo bien, ocurrió algo inesperado. Una noche, mientras revisaba los comentarios en su video,
Mateo sintió esa sensación familiar de ser observado. Al levantar la vista, vio a Garel parado en la esquina de su habitación, sus alas negras brillando débilmente bajo la luz de la luna. «Has cumplido bien tu primera tarea», dijo Garel, su tono calmado pero cargado de expectativa. «Pero esto no ha terminado. Hay muchas más historias que necesitan ser contadas». Mateo tragó saliva. Sabía que esto no sería fácil, pero también sabía que, de alguna manera, había encontrado su propósito. Mateo no podía negar que algo había cambiado dentro de él desde que comenzó a contar las historias olvidadas. Cada video que subía era como abrir una puerta a un mundo que nadie más parecía ver. Las personas respondían de maneras que nunca había imaginado. Algunos compartían sus propias experiencias de pérdida, otros hablaban sobre cómo los videos les habían ayudado a sanar heridas emocionales que creían enterradas para siempre. Pero lo más extraño de todo era que cada vez que terminaba un proyecto, sentía una presencia familiar observándolo desde las sombras. Garel. El ángel no decía mucho cuando aparecía. Solo se quedaba allí, en silencio, como si estuviera evaluando el trabajo de Mateo. A veces, cuando Mateo intentaba hablar con él, Garel simplemente desaparecía sin decir una palabra. Era frustrante, pero también intrigante. ¿Qué estaba esperando? ¿Acaso Mateo estaba haciendo algo mal? Una noche, después de subir su tercer video, esta vez sobre una maestra rural que había dedicado su vida a educar a niños en comunidades remotas, Mateo sintió que algo no estaba bien. No era solo la presencia de Garel, que había estado más constante últimamente. Era algo más profundo, como si el peso de todas las historias que había contado estuviera acumulándose sobre sus hombros. Decidió salir a caminar para despejar su mente. El aire fresco de la noche siempre lo ayudaba a pensar con claridad. Sin embargo, esta vez no funcionó. Mientras caminaba por las calles vacías de la ciudad, sentía como si cada sombra lo estuviera siguiendo. Finalmente, llegó a un parque donde solía jugar de niño. Allí, bajo un viejo roble, se detuvo y se dejó caer en el pasto. «¿Por qué estoy haciendo esto?», murmuró para sí mismo, mirando hacia el cielo oscuro. «¿Qué esperas de mí, Garel?». Como si hubiera invocado su nombre, el ángel apareció frente a él. Esta vez no estaba envuelto en sombras ni tenía esa aura distante. Más bien, parecía vulnerable. Sus alas negras estaban recogidas detrás de él, y su expresión era casi humana. «He estado esperando que me hicieras esa pregunta», dijo Garel, su voz más suave de lo habitual. Mateo lo miró fijamente. «¿Y bien? ¿Cuál es la respuesta?». Garel se acercó y se sentó a su lado, algo que nunca había hecho antes. «No soy solo un ángel de la muerte, Mateo. Soy un mediador entre mundos. Mi deber es asegurarme de que quienes parten no sean olvidados. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito a alguien como tú». «Alguien como yo», repitió Mateo, confundido. «¿Qué quieres decir?». Garel lo miró directamente a los ojos. «Tú ves lo que otros ignoran. Tienes el don de conectar con las historias que el mundo ha dejado atrás. Eres mi puente hacia los vivos». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Pero, ¿por qué yo? ¿Qué pasa si no quiero seguir haciéndolo?». «Esa es una elección que debes tomar tú solo», respondió Garel. «Pero debes saber algo. El trabajo que has estado haciendo no solo ayuda a los que se han ido. También te está ayudando a ti». «¿Ayudándome? ¿Cómo?», preguntó Mateo, incrédulo. «Has estado huyendo de tu propio dolor durante años», dijo Garel. «La muerte de tu madre, el vacío que dejó en tu vida. Todo eso sigue ahí, escondido en algún rincón de tu corazón. Pero al contar las historias de otros, estás comenzando a sanar tus propias heridas». Mateo bajó la mirada, incapaz de sostener la de Garel. Sabía que tenía razón. Desde que comenzó este viaje, había sentido algo diferente dentro de sí mismo. Algo que no podía explicar, pero que lo hacía sentir más vivo que nunca. «Entonces, ¿qué hago ahora?», preguntó finalmente. Garel extendió una mano hacia él, pero esta vez no señaló hacia el río ni hacia el cielo. En cambio, señaló hacia adentro, hacia su pecho. «Ahora es tiempo de que enfrentes tu propia historia». Antes de que Mateo pudiera responder, Garel desapareció nuevamente, dejándolo solo bajo el roble. Pero esta vez, Mateo no sintió miedo. En cambio, sintió una determinación que no había sentido en años. Cuando llegó a casa,
se sentó frente a su computadora y comenzó a trabajar en un nuevo video. Pero esta vez, no era sobre alguien más. Era sobre él. Sobre su madre, sobre su infancia, sobre el dolor que había estado evitando durante tanto tiempo. Mientras editaba el video, las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Finalmente, cuando terminó, subió el video con un título simple: Mi madre, mi primera historia. Lo publicó sin pensarlo 2 veces, sabiendo que era algo que necesitaba compartir. El video explotó en popularidad. Las personas no solo lo compartieron, sino que también comenzaron a escribir sobre sus propias experiencias con la pérdida. Algunos incluso mencionaron que el video los había inspirado a buscar a sus seres queridos perdidos, a recordarlos de nuevo. Pero lo más sorprendente ocurrió una noche, mientras Mateo dormía. Soñó con su madre. Estaba en un campo lleno de flores, sonriendo como siempre lo hacía. Extendió una mano hacia él, y aunque no pudo tocarla, sintió una paz que nunca había experimentado antes. Cuando despertó, supo que algo había cambiado. No solo dentro de él, sino también en el mundo. Había encontrado su propósito, y sabía que Garel estaría allí, observando en silencio, siempre listo para guiarlo cuando fuera necesario. Pasaron semanas después de que Mateo publicara su video más personal. Su canal de YouTube había crecido exponencialmente, y las personas de todo el mundo comenzaron a enviarle mensajes compartiendo sus propias historias de pérdida y recuerdos. Algunos incluso le pedían ayuda para honrar a sus seres queridos mediante videos similares. Mateo se dio cuenta de que había creado algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Una comunidad dedicada a recordar a quienes ya no estaban, pero cuya esencia aún vivía en los corazones de otros. Sin embargo, a pesar del éxito y la gratitud que sentía, Mateo no podía evitar preguntarse si había cumplido realmente su misión con Garel. ¿Qué pasaría ahora? ¿Seguiría el ángel observándolo desde las sombras? ¿O desaparecería para siempre? Una noche, mientras trabajaba en un nuevo video sobre un anciano carpintero cuya vida había sido olvidada por todos menos por su nieto, Mateo sintió esa familiar sensación de ser observado. Levantó la vista y ahí estaba Garel, parado en la esquina de su habitación, como siempre lo había hecho. ¿Qué ocurre ahora?, preguntó Mateo, esta vez sin miedo ni sorpresa. Solo curiosidad. Garel caminó hacia él lentamente, sus alas negras apenas rozando el suelo. Has hecho bien, Mateo. Has devuelto voces a quienes fueron silenciados. Pero tu trabajo no ha terminado. Mateo frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Creí que... Bueno, pensé que había encontrado mi propósito. Así es, respondió Garel. Pero el propósito no tiene un final claro. Tú has abierto una puerta, pero hay muchas más historias que necesitan ser contadas. Y no todas son fáciles de encontrar. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Mateo. Garel extendió una mano hacia la ventana, señalando hacia la ciudad iluminada. Hay quienes han sido olvidados no porque murieran, sino porque nunca fueron vistos en vida. Personas que caminan entre los vivos, invisibles para el mundo. También ellos merecen ser recordados. Mateo sintió un escalofrío. ¿Personas vivas? ¿Quieres que cuente sus historias también? Así es, dijo Garel. El acto de recordar no solo pertenece a los muertos. A veces, es el regalo más grande que podemos dar a los vivos. Antes de que Mateo pudiera responder, Garel dio un paso atrás y comenzó a desvanecerse. Pero esta vez, no lo hizo por completo. En cambio, dejó algo detrás, una pluma negra, brillante bajo la luz de la luna, que flotó suavemente hasta caer sobre el escritorio de Mateo. Mateo tomó la pluma con cuidado, sintiendo su peso en la mano. Era real, tangible, un recordatorio de que Garel no era solo una figura etérea, sino parte de un mundo mucho más complejo de lo que jamás había imaginado. Esa noche, Mateo decidió hacer algo diferente. En lugar de buscar en libros o noticias, salió a caminar por las calles de la ciudad. Observó a las personas que pasaban a su lado, una mujer mayor vendiendo flores en una esquina, un músico callejero tocando una melodía triste, un niño jugando solo en un parque oscuro. Todos ellos tenían una historia que contar, una voz que merecía ser escuchada. Cuando regresó a casa, se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. Sabía que este sería el comienzo de algo nuevo. Ya no solo contaría las historias de los muertos, sino también las de los vivos que habían sido ignorados por el mundo. Mientras trabajaba,
Miró hacia la esquina de la habitación. Por un momento, creyó ver a Garel allí, observándolo en silencio. Pero cuando parpadeó, el ángel ya no estaba. Solo quedaba la pluma negra sobre su escritorio, brillando débilmente bajo la luz de la lámpara. Mateo sonrió. Sabía que esto no era un adiós, sino un nuevo comienzo. Mateo descubrió que recordar a quienes hemos perdido, y a quienes han sido invisibles, puede cambiar vidas. Pero, ¿y tú? ¿Qué historia necesitas contar? ¿O qué recuerdo merece ser honrado?